Hola, hoy vamos a hablar de los mecanismos de transporte de membrana, especialmente los transportes activos. Los transportes activos, como dijimos en las clases anteriores, son los que requieren de energía. Y los vamos a dividir en dos grupos. Los transportes activos que funcionan en contra de gradiente, por ejemplo el transporte activo por bombas, y el transporte activo que es independiente del gradiente, o llamado también transporte en masa. Dentro del transporte en masa tenemos dos grupos de transportes, la endocitosis y la exocitosis. Vamos a empezar describiendo el transporte activo por bombas. Este tipo de transporte utiliza energía que proviene de la hidrólisis de moléculas de ATP. Es decir, el ATP se desdobla en ADP más fosfato y libera energía que es utilizada por esta proteína transportadora. Este tipo de proteínas transportadoras que media este transporte se llaman bombas. Las bombas transportan iones a través de la membrana desde la zona de menor concentración hacia la zona de mayor concentración, es decir, que es un mecanismo que ocurre en contra de gradiente. Este mecanismo permite crear o mantener un gradiente de concentraciones a ambos lados de la membrana. Uno de los ejemplos de transporte activo por bomba es la bomba de calcio, o el transporte por bomba de calcio. El calcio es un ion que suele estar más concentrado en el medio extracelular que en el medio intracelular. El transporte de calcio en contra de gradiente se realiza a través de una bomba de calcio. La bomba de calcio es una proteína integral de membrana que tiene un sitio de reconocimiento específico para el ion calcio, es decir, que este ion calcio va a ubicarse en ese sitio de reconocimiento. También esta proteína tiene un sitio de unión para la molécula de ATP. Esa molécula de ATP se ubica en este sitio de unión y el ion calcio en el sitio de reconocimiento. Cuando esto sucede, el ATP se desdobla en ADP más P, liberando energía. Y esa energía hace que este ion calcio atraviese la membrana hacia el medio extracelular en contra de gradiente. Una vez que el ion calcio es liberado del otro lado, la proteína vuelve a su configuración original. El otro ejemplo de bomba es la bomba de sodio y potasio. Esta bomba transporta dos iones al mismo tiempo en direcciones opuestas. El sodio sale de la célula hacia el medio extracelular en contra de gradiente. Y el potasio ingresa al citoplasma también en contra de gradiente. Este tipo de transporte, entonces, es específico para estos dos iones. La proteína bomba, la bomba de sodio y potasio, tiene una zona que reconoce a los iones sodio de manera específica y tiene también un sitio de unión para el ATP. Cuando los iones sodio encajan en esa zona de reconocimiento, la molécula de ATP se desdobla en ADP más fosfato y el fosfato se une a este sitio de unión. Esta energía liberada por la hidrólisis de la molécula de ATP es la que provoca en esta proteína un cambio de conformación que hace que los iones sodio sean liberados hacia el medio extracelular y que puedan ingresar ahora los iones potasio. Los iones potasio entonces ahora son liberados del medio hacia el medio citoplasmático y la proteína vuelve otra vez a recibir iones sodio. Entonces esta bomba de sodio y de potasio, gracias a la energía que libera la hidrólisis del ATP, cambia constantemente de configuración, una configuración que permite que se unan los iones sodio y otra configuración que permite que se unan los iones potasio. Y así los va transportando de un lado a otro de la membrana.
El funcionamiento de estas bombas de sodio y de potasio permite mantener una diferencia de concentraciones a ambos lados de la membrana plasmática. Esta distribución diferencial de estos y de otros iones a ambos lados de la membrana genera una diferencia de potencial eléctrico entre el interior y el exterior de la célula. A esa diferencia de potencial eléctrico se la llama potencial de reposo. Si analizamos entonces la distribución de cargas eléctricas a ambos lados de la membrana, el interior de la célula suele estar cargado negativamente y tiene una concentración de iones potasio mucho más alta que la concentración de iones potasio que hay en el exterior de la célula. Con el sodio pasa lo contrario. Los iones sodio están mucho más concentrados del lado extracelular que dentro del citoplasma. Esa distribución diferencial de cargas es lo que genera el potencial de reposo. Y estas diferencias de concentraciones, los iones sodio y potasio, se mantienen gracias a la bomba de sodio y potasio. El otro tipo de transporte activo es el transporte en masa. En este transporte participa toda la membrana. Se dice que es independiente del gradiente, pero igual se lo considera activo porque requiere de movimientos del citoplasma que gastan energía. Este tipo de transporte permite el pasaje de macromoléculas como proteínas, polisacáridos, ácidos nucleicos, complejos de macromoléculas, es decir, asociaciones de distintos tipos de macromoléculas, como puede ser un virus o una partícula de alimento, e incluso también permite la entrada a la célula de células completas, como las bacterias. Si las macromoléculas o las partículas son incorporadas hacia el interior de la célula, ese transporte se llama endocitosis. En la endocitosis, entonces, supongamos que esta célula tiene una partícula de alimento que va a ser incorporada, el citoplasma emite estas prolongaciones llamadas pseudópodos que rodean a esa partícula y luego terminan encerrándola en una vacuola, que recibe el nombre de vacuola alimenticia o alimentaria. Si esa partícula que está siendo incorporada es sólida, por ejemplo una proteína, un virus o una bacteria, esa endocitosis recibe el nombre de fagocitosis. Esa fagocitosis puede ocurrir, por ejemplo, en un organismo unicelular, como una ameba, que va a incorporar a un paramecio, que sería su alimento, o en nuestro cuerpo también la fagocitosis ocurre en los glóbulos blancos, cuando se encuentran con alguna bacteria o algún virus, y esa es la forma que tienen de eliminarlo. Si la partícula que se incorpora es una porción de líquido o una porción de líquido con sustancias disueltas, esa endocitosis se denomina pinocitosis. El mecanismo es el mismo, o sea, se produce una invaginación de la membrana plasmática, esa invaginación va aumentando de tamaño hasta que llega un momento que se cierra y queda formada una vesícula que contiene en su interior ese líquido o ese fluido extracelular con sustancias disueltas. Cuando las macromoléculas o las partículas son eliminadas hacia el exterior de la célula, este proceso se denomina exocitosis. Dentro de la célula existe una vesícula que contiene a estas macromoléculas que van a ser eliminadas hacia el exterior. Esa vesícula se une, toma contacto con la membrana plasmática y se produce la apertura de esa vesícula, permitiendo la salida de estas macromoléculas. Con esto terminamos de analizar los mecanismos de transporte a través de la membrana.